Tenemos ahora al señor José María Balcázar, que es también presidente de una comisión en el Congreso, pero no una comisión ordinaria, sino una comisión especial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Congresista Balcázar, buenos días y bienvenido a RPP. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Si quisiéramos saber, por favor, ¿cuándo es que el Pleno podrá votar y pronunciarse sobre los seis abogados que ustedes han seleccionado para que cubran eventualmente las 6 plazas vacantes que hay en el Tribunal Constitucional? Está previsto para la próxima semana, según lo conversado el día de ayer por la tarde con la presidenta del Congreso y la Junta de Portavoces, donde el plazo está vigente para que luego de haber entregado el día de ayer el informe completo sobre el proceso eleccionario evaluativo, se acordó de que sea la próxima semana que se pueda agendar en el Pleno para determinar si se logra tener los 87 votos, que dice la Constitución, para elegir a cada uno de los 6 propuestos por la Comisión. Eso es lo que se ha acordado. De acuerdo, eso quiere decir que en el mejor de los escenarios, la semana próxima tendríamos ya elegidos a los 6 jueces constitucionales que deben reemplazar a los 6 cuyo periodo está ya caducado. Efectivamente, señor Caballo. Esa es la idea de tener, salvo que alguna decisión política en contrario podría determinar que se nombre a algunos o todos o a ninguno, porque eso depende ya de la votación que tiene que ver netamente con una discrecionalidad política que la Constitución prevé. Pero en cuanto se refiere a nosotros, en forma consensuada, hemos logrado tener esta nómina de juristas para que puedan hacerse cargo del Tribunal Constitucional, que usted conoce, es una herramienta más importante de la vida constitucional del Perú. Sí. Bueno, entonces tomamos nota que usted cree que la semana próxima se hará este voto. Una vez que sean elegidos por el Pleno, ¿cuándo toman sus funciones? Inmediatamente tiene que votar, inmediatamente. Congresista, pero ustedes tienen ya, no sé si lo considera así, asegurados el número de votos necesario para la elección de cada uno de los magistrados. Nosotros no, la comisión la que propone al Pleno esa lista de candidatos, ya. Y en el Pleno se va a votar uno por uno, para ver si alcanzan los 87 votos. Yo por lo que logro percibir de la forma como se ha trabajado consensuadamente en la comisión, donde están representados todos los grupos políticos, yo pienso de que es probable que tengamos, efectivamente, el Perú necesita que se elija de una vez los 6 tribunos en la sesión que se va a convocar para tal efecto. ¿Cree usted entonces que en cada caso tiene asegurados los 87 votos? Claro, yo pienso así, pues no depende de mí, de la claro. Comisión, depende del Pleno, obviamente, pues. Es una votación que usted comprenderá, no va a ser, por supuesto, seguramente en algunos casos de repente no fácil, pero la idea es llevarlo al Pleno y el Pleno verá si está de acuerdo con el currículo de cada uno. Ahora está ya en poder de los 130 parlamentarios, las carpetas de todos los postulantes seleccionados para que cada uno pueda tener la oportunidad de conocer y votar el día que se convoque en el Pleno. Congresista Balcázar, quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a usted una precisión de una declaración que ha brindado respecto a esta propuesta de reforma constitucional para la Asamblea Constituyente. Usted dijo que en caso no se apruebe, sea archivado por el Parlamento, el presidente no se va a quedar cruzado de brazos. Y yo me remito a lo que ha declarado en otros medios. ¿A qué se ha referido exactamente con esto de que no se va a quedar cruzado de brazos y de que hay un plan B para esto? No, yo lo hacía en el entendimiento político constitucional de un constitucionalismo moderno que impera en Latinoamérica, influenciado siempre por Rawls, es uno de los paradigmas que yo tengo con el liberalismo político, que ha influenciado tanto en América Latina, y es que ese problema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se ha encrispado últimamente por falta de diálogo, por falta de comprensión
y de reconocimiento del Congreso, especialmente al que forma parte de ello, de pretender vacar al presidente de la República en lugar de consensuar. Porque ¿qué es lo que ocurre en este momento? Ocurre de que en la estructura del poder político, falta la conciencia de que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Okay. Para respetar dos cosas fundamentales: los derechos sociales ya adquiridos en la Constitución esa y en la Constitución anterior, y además el presidencialismo que se impregnó de la Constitución. Ok, congresista, pero de Fujimori. Mi pregunta fue Entonces, concreta. yo creo que en ese sentido el Parlamento tiene que ser consciente de que ese contrapeso de poder debe ser razonable y no pretender imponer a través de las vacancias que no me gustan, que no saben gobernar, etcétera, etcétera. Eso ha trabado, pero, congresista, en este momento, y yo creo entonces que en consecuencia que el presidente de la República ha puesto esta línea de trabajo para el referéndum, que va a ser de gran trascendencia para el país. Okay, y por lo tanto yo pienso por que favor, si el Parlamento deniega de plano en la Comisión de Constitución de la que formo parte, deniega el pedido para verse en el Pleno, estaríamos llevando realmente al país a una situación de más crispación. Pero usted habló de un plan B. ¿Me puede decir exactamente a qué se refiere con ese plan B? Plan B en el sentido de que como gobernante, yo estaría en su posición de él también, tenemos que tener un plan B, porque no se puede permitir de que un presidente de la República plantee un proyecto de ley de tanta trascendencia simplemente para que sea un saludo a la bandera. Ese plan La B... gente está diciendo, inclusive errada, para mí erráticamente dice, no, es para disimular, para contentar una cuestión mediática. Mentira. La circunstancia se ha presentado en este momento de tal crispación que necesitamos definir claramente, o vamos a un referéndum, consultamos al pueblo del Perú, quiere o no quiere una constitución. Y ahí no veo yo ningún peligro para la democracia. Perdón, congresista, por eso yo pero llamo la reflexión ese plan B... a mi comisión para que se ponga a la altura de las circunstancias y podemos debatir este proyecto de ley. ¿Ese plan B al que usted se refiere es la disolución del Congreso? No necesariamente, porque el proyecto que ha presentado el Ejecutivo mantiene la posibilidad de continuar con el Parlamento. Ojo. O sea, no estamos diciendo, no se dice en el proyecto de que el hecho de llevar a cabo una asamblea constituyente y una posterior carta magna no significa que cesan los parlamentarios. De acuerdo. Ha sido una mala idea de interpretación. Bueno, si uno lee... Bueno, hemos visto en otros países que eso es lo que se dijo y lo que sucedió es que el Congreso quedó de costado, el caso venezolano particularmente. Pero en fin, permítanos por favor ir a una pausa. Yo le ruego que nos acompañe para retomar nuestra conversación después de escuchar a los anunciantes de RPP y congresista Balcázar. Vamos a retomar nuestra conversación con el congresista José María Balcázar, presidente de la Comisión Especial de Selección de Magistrados del Tribunal Constitucional. Gracias, congresista, por la paciencia. Disculpe usted, pero entenderá que la información no se detiene, la noticia no se detiene aquí en RPP. Y, por supuesto, aprovecho la oportunidad para preguntarle cuál es su opinión sobre esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones de vacar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Como abogado y como magistrado que he sido y parlamentario también, tengo que decir de que la justicia electoral en este caso hay que respetarlo. Y esa justicia electoral que imprime el Jurado Nacional de Elecciones, casi en su 90 y tantos % es irrevisable. De tal manera que cualquier proceso de amparo podría ser improcedente en la medida en que la justicia electoral se impone por mandato constitucional. Pero le queda la posibilidad de recurrir entonces a esa figura, como lo ha dicho el abogado experto que nos declaró hace unos minutos. Podría ser, si es abogado de parte, podría ser. Pero como le digo yo, según la Constitución y la poca casuística que se haya visto sobre eso en particular, la justicia electoral se respeta. Ok. Solamente una precisión, Fernando, con respecto a lo que usted manifestó de este plan B. Entonces, para que quede claro, congresista, usted entenderá la duda que ha surgido a través de esto. Cuando usted se refiere a plan B, ¿está hablando de una opinión personal o es que usted ha conversado con el entorno gubernamental y le han dicho esto? Es una opinión personal que yo lo deduzco de los hechos trascendentes y porque considero de que aquí en este momento hay un equívoco y una falta de preparación constitucional, no hay pedagogía constitucional. Sabemos nosotros de que el proceso en Latinoamérica
es un fuerte presidencialismo y en desmedro de la función parlamentaria. Por eso es que en Argentina y en otros países, Colombia, en Perú, Brasil, etcétera, fuerte con contenido social. Tanto Perón, Getulio Vargas, recuerdo Samper en Colombia, los mexicanos, Fujimori en el Perú. O sea, esa tendencia estructural del Estado es la que ha permanecido a lo largo del tiempo del siglo XX, de tal manera que yo pienso que en este momento lo que tenemos que hacer los parlamentarios de la Comisión de Constitución es leer bien e interpretar que se puede llegar a consensos para evitar que ese choque de poderes pueda hacer daño a la democracia. Sí. La democracia en este momento política está en desprestigio porque el mercado es el que rige la democracia y no al revés. De acuerdo, esa es su interpretación. Pero yo quería preguntarle más concretamente sobre este proyecto. Usted dice, pero surgió por casualidad, porque habían crisis, porque se fue a Huancayo al Cusco y el pueblo pidió. Pero sin embargo, tanto el presidente de la República como el primer ministro habían dicho que el tema no estaba en la agenda, que no se iba a hacer, que no era el momento adecuado. Ellos lo habían dicho, por una parte. Por otra parte, usted dice que no representa ningún peligro, pero es manifiesto que ha habido peligros y que ha sido un atentado contra la democracia, la manera como se ha utilizado la Asamblea Constituyente en otros países de América Latina. El caso venezolano es el más claro. Una vez que se constituyó la Asamblea Constituyente, de facto postergó y redujo poderes del Congreso que había sido elegido. Yo no digo que se debe imitar eso, ¿no? Pero que peligro lo hay, lo muestra el caso venezolano. Finalmente usted dice que se ha tomado esta decisión de una manera rápida, puesto que efectivamente venían diciendo que no se iba a hacer por el clamor popular. Pero las encuestas muestran lo contrario, congresista, que el tema de una asamblea constituyente figura muy abajo en las encuestas serias que se han hecho sobre lo que el pueblo está esperando de este gobierno. Bueno, son criterios y opiniones que se respetan. La prensa tiene derecho a hacer su opinión, por supuesto, pero nosotros, en el caso nuestro de Perú Libre, que ganó las elecciones, apostamos desde el inicio por una asamblea constituyente y el pueblo, en cierta manera, aprobó esa propuesta nuestra. El hecho de que en el devenir de la toma del poder por parte del presidente Castillo y con sus consejos de ministros hayan dicho en determinado momento que no correspondía por el momento hacer un referéndum y una asamblea constituyente, era en el entendido de que se podía gobernar con el Parlamento. Pero esas ideas se han ido transformando dialécticamente y vemos ahora que ahí tenemos un Parlamento que es opuesto totalmente a tener un consenso para poder gobernar. Un parlamentarismo que no entiende de que tenemos que llegar necesariamente siempre a un consenso. Por ejemplo, las ideas del parlamentarismo norteamericano, que influyó tanto en América Latina y que dijeron cualquier liberales y conservadores, pongámonos de acuerdo en puntos centrales, por ejemplo, la liberación de la religión. Si tú ganas, yo respeto tu religión. Y así, en cuanto a la liberación también de los negros, por ejemplo. Esas ideas matrices tienen que respetarse, tiene que llegarse a un consenso, pienso yo. Bueno, y aquí tenemos que ponernos a un consenso, sacamos un referendo. El pueblo dirá, queremos mucho o no queremos consenso por parte del Ejecutivo, yo creo que no ha habido. Baste recordar el nombramiento de algunos ministros, como el señor Condori y otros, para reconocer, señor Balcázar, por favor, que no han dado ninguna muestra de flexibilidad ante lo que el Congreso pedía y hubo que vacarlos, porque si no, todavía tendríamos al congresista Silva, al exministro del Interior y al ex canciller. De manera que yo creo que en materia de consensos, pocas lecciones pueden dar ustedes. En todo caso, le agradecemos sus explicaciones y su presencia en RPP y la paciencia de la que ha dado prueba por la interrupción que hemos subido por la noticia que llegó sobre la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Muchas gracias, congresista Balcázar. A usted, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.